¿Dónde entra la voluntad de Dios en tu vida? ¿Dónde entra la voluntad de Dios en tu vida? O sea, le pides a Dios su dirección, su guía, su consejo, su provisión. Cuando te despiertas todos los días por la mañana y en ese momento que te levantas, hablas con Dios y le pones los asuntos que tú tienes programados para ese día en sus manos. Buscas realmente que la voluntad de Él se cumpla en tus planes y en tus propósitos, pidiéndole su ayuda, su dirección, su consejo. Y además sale de tu corazón un pensamiento como este: Señor, yo quiero, deseo, anhelo hacer tu voluntad y cumplir el plan y el propósito que tú tienes para mi vida y para mi familia. No nada más pedirle la ayuda para tal o cual asunto y desearle que Él lo haga, sino que insistir: Señor, yo quiero, yo deseo, yo anhelo hacer tu voluntad y cumplir tu plan y tu propósito que tú tienes para mí y para mi familia. Y grábate esto en tu mente: Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, y esa es la voluntad de Dios. Por eso puedo pensar, o eres de ese tipo de personas que no lo piensan mucho y siguen la rutina de todos los días, se levantan, salen, desayunan, se van a su trabajo y no se acordaron de Dios. Lo hacemos desde muy jóvenes, desde que estamos corriendo para ir a la escuela, después para ir a nuestros trabajos. Y así estamos en la vida con los afanes y los quehaceres diarios, y se nos olvida de que Dios desea participar y quiere que tú le des y le entregues el control de tu vida. Que no lo pienses mucho y que sepas que en Dios se encuentra toda bendición. Por eso, cuando pienso en cómo actuamos todos los días sin tomar en cuenta a Dios, solo puedo reflexionar y pensar: qué bueno es Dios, que a pesar de que nos olvidamos de Él, Él derrama sus bendiciones sobre nosotros. A pesar de que nos olvidamos, a pesar de que no nos acordamos, a pesar de que salimos, como decía mi mamá, pareces un burro que sale y se te olvida. El burro es orejón, pero no le sirven mucho sus orejas si no hace caso. Por eso, qué bueno es Dios, que a pesar de que nos olvidamos de Él, Él derrama sus bendiciones sobre nosotros. ¿Cómo serían nuestras vidas si nosotros conociéramos el anhelo y el deseo de Dios para bendecirnos y nos dejáramos guiar por Él? Pienso que nuestras vidas no serían solamente un eslogan, serían una realidad en cuanto a que estaríamos bendecidos, prosperando y en victoria. Si dejáramos que Dios actuara diariamente en nuestras vidas, entonces pudiéramos no nada más declararlo, sino mirarlo. Por eso para algunos dicen: bueno, ¿cómo estás? Bendecido, prosperando y en victoria. ¡Ah, qué bien!
pero en tu interior sabes que no estás tan bendecido, no estás tan prosperado, ni estás en victoria. Y te voy a decir por qué. Porque has ignorado a Dios todos los días sin buscar hacer su voluntad ni cumplir con su propósito. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto. Nosotros somos asunto de Dios. Somos el propósito de Dios. Él tiene un plan para nosotros. Y lo tiene como pueblo de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, para cada creyente. Pero también tiene un plan para cada uno de nosotros y para cada familia de las que componen su pueblo. Si somos asunto de Dios, ¿cómo podemos dejar fuera a Dios de sus asuntos? Dios tiene un gran cuadro, como una gran pintura, y en el centro de ese cuadro estamos nosotros. Quiere decir que somos el centro de la voluntad y del propósito de Dios. Yo sé que Dios, Él es el centro de todas las cosas, pero siendo Él quien es, Él decidió que todas las cosas que Él creó las hizo para bendecir la vida de nosotros, los seres humanos. Que pudiéramos gozar de lo que Él es y de lo que Él tiene. Dios no es un Dios egoísta que nada más está pensando en Él. Sí, fuimos creados para alabanza de su gloria, para bendecirlo, pero porque Él quiere tener una comunión, una intimidad. Es un Dios relacional, es un Dios que mantiene una relación de tipo social, llamámoslo así, porque lo comprendemos nosotros aquí en este mundo. Él quiere y nos creó a nosotros no como máquinas, sino como seres inteligentes, independientes, con capacidad de pensar y de decidir. Por eso es que el propósito de Dios siempre ha sido que seamos el centro de todo lo que hizo, de todo lo que creó, lo hizo para nosotros. Y en el cielo está preparando lugar para que todos los creyentes en Cristo, aquellos que decidieron hacer su voluntad, cumplir con su propósito, estén con Él por la eternidad. No nos deja fuera más que aquellos que decidieron voluntariamente, con su decisión, quedarse fuera del plan y del propósito de Dios. Qué claro es el Señor. Por eso podemos decir que su voluntad es que vivamos de cierta forma. Y su voluntad afecta todo lo que hacemos, todo lo que decimos. La voluntad de Dios debe de ser nuestra guía. La voluntad de Dios es el principio mediante el cual debemos de vivir a diario, sea quien seas. Seas el rey del universo, si así te sientes, o seas el más pequeño de los seres de la tierra, sea quien seas, la voluntad de Dios es el principio por el cual se debe de regir nuestras vidas. Pero si nunca le pides a Dios su dirección en tu vida, lo que estás diciendo, lo que está diciendo tu conducta, tu actitud es: yo puedo vivir sin Dios. No necesito tu dirección. Lo que estás diciendo es: no necesito a Dios. Así tan sencillo. Si no buscamos su voluntad, tú nunca dirías: yo no necesito a Dios,
No lo diríamos porque lo pensamos un poco y yo no voy a cometer una torpeza de esa naturaleza. No lo dirías, pero ¿qué de tus actos? ¿Qué de tus palabras? ¿Qué de tu conducta? ¿Cómo te comportas? ¿Como si no lo necesitas o como si lo necesitas? Por eso es necesario que nosotros podamos reflexionar que muchas de las cosas que vivimos estamos mostrándole a Dios que lo estamos haciendo a un lado y que no nos importa cumplir su plan, su propósito y su voluntad. Estas 3 palabras las vas a estar escuchando durante este mensaje. Si crees que Dios tiene una voluntad soberana para tu vida, ¿cómo pasas día tras día sin preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga con respecto a esto? ¿Qué quieres que yo haga con respecto a aquello? ¿Qué quieres que yo haga con respecto a esta relación? ¿Cuál es la actitud que tú quieres que yo tenga? Al principio de esta reunión les decía a los músicos y a las personas que estamos ministrando este servicio para la transmisión, les decía que la actitud es una decisión del corazón. Y les decía que la voluntad de Dios para nosotros es que estemos gozosos, que estemos contentos, no importa cuál sea la situación que nos está rodeando o en la que estamos viviendo. Puede ser muy difícil, puede ser muy triste, puede ser llevadera, pero la actitud es una decisión y Dios quiere que tomes esta decisión. Estad siempre gozosos, y eso comentaba con ellos. Porque aún eso le debemos de decir a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál quieres que sea mi actitud? Para ellos y para mí era: ponte gozoso, ponte contento, porque Él está contigo y conmigo. ¿Cuál va a ser mi decisión, Señor? ¿Cuál es la voluntad tuya con respecto a la administración de mis recursos? ¿Le has preguntado a Dios? ¿Lo has tomado en cuenta en eso? ¿Cuál es tu voluntad en cuanto al manejo de cómo gasto mi dinero? ¿En qué me lo voy a gastar? Cada que vas a comprar algo, realmente reflexiona: Señor, ¿es tu voluntad que yo compre esta camisa que no necesito? ¿Este pantalón o esta blusa que no necesito? ¿Cómo tienes tu closet lleno? Yo no creo que no haya uno que nada más tenga una sola camisa, o un solo pantalón, o un solo par de zapatos. No lo creo. Siempre tenemos algo más para cambiarnos, para ponernos. Por eso yo te puedo decir: ¿crees que realmente cada día que pasas estás tomando en cuenta la voluntad de Dios, mostrándole a Él que lo estás haciendo parte integral de tu vida? Pero si pasamos los días sin pedir la dirección de Dios y decimos, al no tomarlo en cuenta: yo puedo encargarme de eso, Señor, no es necesario que tú vengas a mi vida, yo puedo encargarme de todas las cosas. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensato es pensar que podemos manejar la vida sin Dios! Sobre todo en la sociedad actual en la que estamos viviendo y en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, es una insensatez manejar nuestra vida sin Dios. Hay algo interesante en la Sagrada Escritura, allá en Lucas 22, 39 al 43. Esta lectura nos habla del ministerio del Señor Jesucristo. Se acercaba su fin terrenal e iba rumbo a la cruz. Él sabía la voluntad del Padre, había estado orando por eso. Dios sabía, Jesucristo sabía perfectamente el tiempo y había pasado
unos 30 años de carpintero y ahora estaba enseñando, había comenzado su ministerio, estaba enseñando la palabra de Dios, sanando enfermos, liberando cautivos del diablo y estando haciendo milagros, enseñando, preparando a sus discípulos, estaba haciendo su ministerio y él sabía para lo que estaba aquí, a qué había venido y a dónde iba. Pero dice ahí en el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 39, dice: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero que todos entendamos lo que Dios nos está hablando. Siendo quien Él era, el Hijo eterno de Dios, el Salvador del mundo, el Creador y sustentador de todas las cosas, Él estaba yendo un día antes de entregar su vida a orar y a pedir la confirmación de Dios para el plan que él sabía que Dios había trazado para su vida. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, Padre, ¿hay alguna manera de que compremos? Porque él sabía que era el Hijo de Dios y que este plan lo había hecho el Padre, él como Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad, Dios Trino, habían hecho el plan de la redención del mundo antes de que el mundo fuese. No fue una ocurrencia de Dios ni un plan B. Estaba diseñado y estaba planeado lo que Dios estaba marcando y haciendo en ese momento. Pero Jesucristo, como el ser humano, como el Hijo de Dios, estaba enseñándote a ti y a mí y mostrándonos el corazón de Él, buscando siempre hasta el último momento la voluntad de su Padre. Por eso te pregunto, ¿has estado buscando la voluntad de Dios y el plan de Dios para tu vida? ¿Cómo se encuentra? Fácilmente. Busca estar en obediencia en todo lo que Él te indica, en su palabra y a través de su Espíritu que vive en tu corazón. Y si todavía no le has abierto tu corazón a Jesucristo, hoy es el día en el que tú le tienes que abrir y le debes de abrir tu corazón a Jesús para que Él entre a tu vida. Jesucristo es Dios, para que Dios dirija y marque y te enseñe cuál es su voluntad y el plan precioso que tiene para tu vida. Por eso vemos que el Hijo de Dios le estaba preguntando al Padre: ¿hay alguna otra vía? ¿Es posible que haya otra manera? Ustedes saben, y el Padre lo sabía y le dijo: no hay otra manera, solamente la cruz. Se levantó y le dijo a sus discípulos: vámonos a hacer y a cumplir la voluntad de mi Padre. Por dolorosa y triste que esta sea, va a ser y es el mejor plan, tan bueno que era lo mejor para ti y para mí, para todos nosotros y para toda la humanidad. Ahora, ¿qué entendemos por la voluntad de Dios? Escucha esto. La voluntad de Dios son pensamientos. La voluntad de Dios es lo que Dios aprueba. Es lo que Dios aprueba. Si algo tú sabes que Dios no lo aprueba, no es su voluntad. Si Él está aprobando algo, es su voluntad. Además de que es lo que Dios aprueba, y es también lo que Dios ha determinado llevar a cabo. ¿Era la voluntad de Dios que su hijo muriera en la cruz? Sí. ¿Y estaba determinado a llevarlo a cabo? Sí. Por tanto, era su voluntad. La voluntad de Dios incluye eso.
Es lo que Dios aprueba y lo que está determinado a llevar a cabo. Todo lo que concierne a las decisiones de Dios, eso es la voluntad de Dios. Todo lo que concierne a las decisiones de Dios, qué hacer y qué no hacer. Wow, todo eso es la voluntad de Dios. Qué precioso, que es muy amplio, pero en todo ello nada más hay un propósito: el deseo y el corazón de Dios de lo que debemos hacer y cómo debemos actuar, porque Él tiene planeado para nosotros lo mejor de lo mejor. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: Señor, ¿qué quieres que yo haga en cuanto a esto? Señor, ¿qué de mi relación con esta muchacha o con esta mujer? ¿Qué de mi relación? ¿Qué voy a hacer con mi relación con él? ¿Qué debo hacer en mi relación en cuanto a mi empleo? Señor, ¿qué deben de estudiar mis hijos? Señor, ¿en qué escuela deberían de estar? Señor, ¿qué mi de relación que he estado llevando con este hombre, con esta mujer? ¿Debo de terminar? ¿Debo de continuar? ¿Debo de corregir algo? Señor, ¿en qué casa quieres que yo viva? Tengo la opción de esta y de esta. Señor, ¿debo de cambiar de empleo? ¿Me debo de quedar donde estoy? No estoy a gusto, pero tú dime qué hacer. ¿Cuándo fue la última vez que le abriste tu corazón y le dijiste de todo corazón: muéstrame tu voluntad, qué quieres que yo haga? Mucha gente cree que no necesitan vivir en la voluntad de Dios. Están viviendo conforme a su propia voluntad, como ellos quieren, como han decidido vivir. Pero quiero decirte una cosa, sin temor a equivocarme: no son felices, viven desdichados, porque se creen tan listas que todo ellos lo van a resolver. La gente busca algo que satisfaga ese sentimiento de vacío interno, y buscan algo que les haga ser felices, porque mientras han estado haciendo su voluntad, no son felices y son desdichadas. Hay un algo, un vacío que buscan llenarlo. Y no me dejarás mentir, con fiestas, con reuniones, ¿qué es lo que más está pegando y pinchando en esta pandemia? Que no podemos reunirnos y que hay una ley seca, que no pueden ir a comprar el vino, la cerveza, el alcohol para estar bebiendo y estar tomando en la reunión, porque no pueden vivir sin la reunión, sin el alcohol, sin las drogas, sin mantener las relaciones de sexo. Porque díganme lo que me digan, se está practicando el sexo libremente con un libertinaje que no agrada a Dios. Están buscando algo que complete sus vidas, cuando solamente Dios puede hacer eso. Dios no nos creó para vivir felices eternamente, no. Nos creó para depender de Él, y en la medida que nosotros dependamos de Él, estemos con Él haciendo su voluntad, entonces seremos felices. Si nos hubiera creado para ser felices independientemente de Él, no habría ningún problema, seríamos unas maquinitas y se acabó. Una televisión más, una grabadora más o un celular más. Pero nos hizo personas, nos hizo individuos. Por eso, ahí estaba el Señor Jesucristo, allá en el huerto de Getsemaní, haciendo aquella oración y diciendo: ¿hay alguna manera? El Señor Jesucristo estaba reconociendo su dependencia personal, siendo hijo de Dios,
Tú que me escuchas en esta mañana, ¿con qué frecuencia le preguntas a Dios con las decisiones que vas a tomar? Porque siempre habrá decisiones que tomar. Le vas a preguntar, ¿lo hago? ¿No lo hago? Una cosa nosotros debemos de entender, que todos podemos caer y tropezar en cualquier momento. Por eso Dios quiere que lo miremos a Él, que dependamos de Él, que confiemos en Él. Y entonces cada día, al levantarnos, al despertar, deberíamos de pedirle al Señor su dirección para nuestras vidas, porque no sabemos lo que ese día nos depara. Esa persona que se nos va a presentar en ese día, que tú no sabes quién es, porque ni la conoces, ni esperas encontrarte con ella. No sabes si esa persona la está enviando Dios para ayudarte, para apoyarte, o esa persona le está enviando el diablo para lastimarte, para engañarte, para desviarte del propósito del plan de Dios para tu vida. A lo mejor esa persona te va a ofrecer un negocio, o se va a ofrecer a sí misma, si es una mujer o un varón, para tentarte y pecar y traer la maldición y la tristeza y el dolor para tu vida. Y todo porque no le pediste a Dios: guárdame en este día, protégeme en este día, dame discernimiento, dame entendimiento, dame sabiduría para poder caminar cada día en nuestras vidas. ¿Es acaso esa persona un lobo disfrazado de oveja? Porque a lo mejor esa persona la encuentras en las mismas reuniones de la iglesia. La acabas de conocer, pero ¿quién es? Señor, revélame quién es. ¿Cuál es su corazón? ¿Cuántas personas han sido engañadas por esos lobos disfrazados de ovejas? Y después lloran esas mujeres por ese varón que pretendía ser un gran hijo de Dios, un gran creyente. Te dejaste llevar por tu anhelo, por tu deseo de tener una relación, y no buscaste la decisión y el plan de Dios para tu vida. Debemos de preguntarnos: ¿cómo estarán mis hijos hoy en la escuela? Hoy tenemos el problema de la educación por internet. Pues en eso debemos decir: Señor, bendice a mi hijo, haz que pueda salir adelante, que cuando pase este tiempo aquí seamos en tu bendición, porque no sabemos lo que viene el día de mañana. Tristemente no sabemos qué va a haber ese día. Un accidente, una enfermedad. A veces estamos sentándonos para comer, como pasó el día de ayer. Estábamos sentando para comer y una llamada por teléfono. Hay un accidente, acabamos de chocar, y se tuvieron que levantar de la casa para ir a ayudar. Las emergencias pueden pasar, los accidentes pueden pasar, pueden ser leves o pueden ser graves. Necesitas a Dios. Necesitas tomar en cuenta a Dios. Cuando algo se escapa de nuestras manos, algo que salió de nuestro control y que no lo podemos manejar nosotros mismos. En Jeremías 29:11 leemos: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La Nueva Traducción Actual y la Nueva Traducción Viviente dicen pensamientos de bien. Tengo pensamientos de bien. Dios tiene la mejor voluntad para cada uno de nosotros, tiene el mejor plan y no lo mantiene en secreto. Te está diciendo: yo tengo planes preciosos para ti.
A mí no me interesa, Señor, dime cuál es. Sencillamente, tienes lo mejor, yo camino contigo y lo que venga va a ser de bendición porque es lo mejor. ¿Y por qué es lo mejor? Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe, el pasado, el presente y el futuro, todo lo que va a suceder, lo que viene que nadie conoce, los que Él sabe quiénes estarán vivos y los que no van a estar. Tú estás contando con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu esposo, con tus hijos y no sabes si ellos van a vivir. Wow, qué triste y qué doloroso, pero Dios sí sabe. Dios sabe a quién va a levantar. Dios sabe a quién va a quitar, que ha estado estorbando tu vida y limitándote. Dios sabe a quién tiene que mover para que esta iglesia se vuelva a reunir y llene este lugar para alabar su nombre. Él sabe lo que va a hacer en nuestra fortaleza de inmunidad natural. Él sabe cómo va a controlar esta pandemia, pero su pueblo va a mantenerse cumpliendo su propósito y su plan. No te angusties ni te desesperes. Piensa, Dios está haciendo lo correcto. Lo mejor es cumplir su plan, su propósito, su voluntad. Y estamos contentos sabiendo que Él va a mover a quien tenga que mover, a quitar a quien tenga que quitar y va a poner a quien debe de poner en el lugar correcto para que nosotros sigamos proclamando el evangelio de Jesucristo, la salvación para nuestras almas y bendición de nuestros hogares y bendición de esta ciudad, de nuestro estado, de nuestro país y de todas las naciones. Ese es el evangelio de Jesucristo. Por eso es tan importante que tú entiendas que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Un plan que está hecho a la perfección. ¿Sabes? Él nos dio, a los creyentes nos dio dones espirituales. Pero desde que nacimos nos dio talentos, capacidades, facultades, habilidades, destrezas. Y todo encaja con lo que Dios planeó hacer en nuestras vidas. Tú dirás, no soy talentoso como otros. Eso es verdad. No eres talentoso como otros. Pero Dios a ti te dio capacidades, habilidades, dones y talentos que otros no tienen. Tú a lo mejor no juegas fútbol como Messi. Yo no puedo manejar una pelota. Y el día que fui a jugar fútbol, la primer patada que me dieron, ese día agarré los zapatos de fútbol, los tiré, los aventé y dije, no vuelvo a jugar fútbol, porque no aguanté una patada a mis espinillas. Ahí tengo la cortada todavía. Ayer la estaba viendo, dije, qué dura está esa patada. Todavía después de 50 años sigue la cicatriz ahí. Yo no nací para fútbol. Yo no tengo esa habilidad, esos talentos. Dios me dio otras habilidades. A mí me pones a abrir un coche y veo si dónde está la batería. Pero ¿qué le pasó? Hay otros llegan y dicen, tiqui, 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 es esto. Y tiqui, tiqui, es esto otro. Tienen habilidades, capacidades. Otros tienen que para la música. Yo no sé más que la clave del sol. Y cuando pongo la clave del sol, pongo un sol. Así tan ignorante. Sí, yo no sé qué es de aquí y que la note, que la corchea, que la media cortea, cerrado para la música. Pero canto bien, soy entonado. Bueno, eso pienso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno tiene sus habilidades, sus dones, sus talentos, y Dios te formó y te hizo porque tienes un plan para ti. Así es que no estás envidiando a los demás. Es lo que Dios te quiere decir. Tú eres individual, tú tienes un valor propio. No estés pensando copiar. Si eres un líder, no copies al otro líder. Dios te hizo a ti un líder especial y te necesita a ti con tus habilidades. No te compares con el otro. No quieras ser mejor que el otro.
Simple y sencillamente, si son habilidades espirituales y dones espirituales, entonces di: Señor, yo quiero tener eso que tú le diste a él. Yo quiero ser como el apóstol Pablo. Ay, sí, pero sin las prisiones, sin los azotes, sin las cadenas, sin los naufragios. Ajá. Entonces, ¿qué quieres? Deja que el plan de Dios se cumpla en tu vida. No envidies a nadie más. Por eso Dios tiene preparado algo especial para ti. Tú estás preparado para algo, o sea, Dios no te excluyó a ti, te tomó en cuenta. Si tal vez tú pienses: ¿para qué cuenta mi vida? Yo no soy tan importante. El pastor sí es importante. Israel que canta es muy importante. Todos los de la música son muy importantes. Todos los líderes son muy... Yo no. Quiero decirte que tanto vales tú, que Dios, Cristo Jesús, te tenía en cuenta, te tenía a ti en su mente cuando Él estaba en la cruz. Ay, pastor, ahora sí se la voló. ¿Cómo que me tenía en mente si eso pasó hace 2000 años? Sí, Cristo Jesús, que es Dios, que todo lo sabe, omnisciente, pasado, presente y futuro, que conoce cada individuo, a cada estrella la conoce por su nombre, y hay más estrellas que millones de seres humanos en la tierra. Hay más estrellas y las conoce por su nombre. ¿Tú crees que le va a ser difícil conocer tu nombre en esta tierra y los que van a nacer dentro de un mes? Él ya sabe, porque Él los envía, Él los trae y los manda con un propósito. Sabe el color de sus ojos, sabe el tamaño del color de su piel, de su cabello, sabe todo. Y Él no te ha olvidado de ti. No te olvides, Él nunca se ha olvidado de ti. Tú eres el que estás pensando chueco, tú eres el que estás pensando mal. Es que yo ya no valgo nada, Dios no se acuerda de ti. Dios te tenía en mente en la cruz del Calvario. Dios entregó la sangre de su Hijo Jesucristo para que tú seas salvo. Nos tenía en mente a todos, tenía al mundo entero en su mente. Y tú dices: pero pastor, eso fue hace 2000 años. Porque dice que debemos orar y hablar con Él, y que todos los días debo de hablar con Dios y pedirle que su voluntad se haga en mi vida y que me guíe. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Dios es Dios. Dios omnisciente, Dios omnipresente, donde quiera está. Su presencia está ahí, y más cuando tú lo llamas, Él se hace presente en una forma personal contigo. Él está aquí. Él está aquí y está ahí contigo exactamente donde tú estás, parado junto a ti, sentado junto a ti. Así es que no pienses que estás aislado y que los que estamos aquí en el templo, no. Ahí está contigo y está hablando contigo y estás escuchando esta que es su voz. Él está contigo ahí ahora y está sentado a la vez en su trono en el cielo. ¡Wow! ¡Qué cosa! Está aquí, está allá y está allá. Así es Dios. Él quiere escucharte. No hay ni un solo aspecto de nuestra vida donde no lo necesitemos. Lo necesitas en tu matrimonio. Lo necesitamos en el matrimonio de nuestros hijos. Lo necesitamos en nuestros trabajos, en nuestros empleos, en toda circunstancia que acontece en nuestra vida. Todos los necesitamos. Pasar días sin leer su palabra, sin orar, sin pedirle su dirección, es decirle a Dios: no te necesito. Wow, yo tuve que volver a decirle: Señor, he bajado la guardia. No obstante que tenemos todo el tiempo con esta pandemia, el diablo nos la ha hecho ocupar en tantas cosas que hemos bajado nuestro tiempo de lectura de la palabra.
La predicadora del martes decía: ¿qué hemos hecho con nuestra oración? ¿Qué hemos hecho con nuestra alabanza? ¿Qué hemos hecho con nuestra adoración? ¿En qué hemos invertido? Ahora tenemos el tiempo para haber leído la Biblia toda en estos 5 meses. Haber orado como nunca habíamos orado. Porque no cambian las circunstancias, porque no hay más bendición, porque no estamos buscando a Dios y le estamos diciendo: Dios, no te necesito. I can't do it. Yo lo puedo hacer. Yo solo lo puedo hacer. Pero en cuanto a través de los años hemos aprendido con dolores y tristezas y enfermos, con escasez y aún con pobreza, lo que su santa palabra nos dice. Dijo el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y también dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sabes qué? Hemos aprendido con dolores, con tristezas, con enfermedades, con escasez, con miseria, con pobreza, con accidentes y todo. Hemos aprendido que nada podemos hacer sin Dios, pero ahí andamos muy frescos. Cuando la iglesia estaba abierta, no veníamos, no alabábamos a Dios, no buscábamos su rostro, no lo hacíamos de corazón. Pero están llegando tiempos en los que Dios está tocando un punto, porque Él viene pronto. Cristo viene pronto. Y tal vez muchos pasemos a su presencia antes de lo que tú estás pensando. Nosotros estamos pensando que dentro de 8 días nos vamos a ver. Yo no sé si esta semana el Señor Jesucristo viene o yo me voy con Él. Nadie sabe. Lo que sí dice la palabra es: estad preparados, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero Dios está llamando, sacudiéndonos a través de estos problemas. Por eso, cuando nos ponemos de rodillas y hablamos con Él, cuando le rogamos a Dios que nos dé sabiduría y dirección, cuando tengamos que tomar una decisión importante y le decimos: no tomaré esa decisión hasta que me muestres qué hacer. Dios es santo y quiere lo mejor para nosotros. Y en ninguna parte de la Biblia dice que Dios no quiere lo mejor para nosotros. Búscame donde dice que Dios no quiere lo mejor para nosotros. Al contrario, toda la Biblia dice que Él quiere lo mejor para nosotros. Wow, si tú lees Romanos 8:31, Romanos 8:31 y 32, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios que es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Necesitan mucho para pensar, para entender esto? Si Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo para morir en la cruz, para que tú y yo fuéramos salvos. Si no nos negó la vida de su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo que nos hace falta? Todo lo que necesitamos. Solamente un torpe, un necio o un ciego espiritual no puede entender esto, que Dios nos ama y que está dispuesto a que su voluntad y su plan de bendecirnos se cumpla en nuestras vidas. Por eso, si tienes hijos, si tienes nietos, si tienes bisnietos. Estaba atendiendo a una persona en el consultorio y le dije: ¿usted ya es abuela? Me dijo: sí, pastor, ya soy, no abuela, soy bisabuela. Wow, le dije: bisabuela, qué bendición.
Así es que les hablo a los que son padres, a los que son abuelos, a los que son bisabuelos. Desde muy temprana edad de esos niños, tú tienes que presentarles esta verdad: que Dios les ama y que Dios tiene un plan y un propósito para sus vidas. Dios te dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo amarro los dos textos y digo: ¿cuál es el camino que tengo que enseñarle a mis hijos? ¿Cuál es el camino que tengo que enseñarle a mis nietos? Que Cristo es el camino al cielo, que deben conocer a Jesucristo, el amor de Jesucristo, que nunca dejen de confiar en Jesucristo, que nunca dejen de pedirle a Jesucristo cuando salen a la escuela: Señor, bendíceme, cuídame, protégeme, ábreme mi entendimiento, dame sabiduría para las matemáticas, que no entiendo la gramática, para mi relación, que el niño me está haciendo bullying. Señor, quita a ese niño y haz que cambie su actitud. Y podemos pedirle a Dios y ellos aprendan a depender de Dios y a cumplir el plan de sus vidas. Y tú que me estás oyendo, nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para comenzar. Recuerdo cuando nacieron mis hijos, me postraba junto a la cama por las noches y les ponía, estaban dos camas, sus dos camitas, y ponía mis manos sobre la cabecita de ellos, sobre Daniela y sobre Irán. Y le oraba a Dios pidiéndole que los guardara de todo mal y que Él cumpliera el propósito para el cual los había mandado al mundo, para que su propósito se cumpliera en sus vidas. Señor, le decía yo: cumple tu propósito en tus vidas, porque un día escuché a un predicador hace ya más de 40 años que dijo: cuando tú estés pidiéndole a Dios la voluntad para tu vida, dile: Señor, cumple tu propósito y tu voluntad en mí a pesar de mí. ¿Y saben qué? Nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó, porque nosotros actuamos de tantas y diversas maneras que impedimos que el plan y el propósito de Dios se cumpla. Pero si tú le dices: Señor, si yo estoy estorbando, si te estoy limitando, si estoy impidiendo avanzar, a pesar de que yo estoy haciendo, tú cumple tu propósito en mí. A ver qué tienes que hacer, pero cumple tu propósito en mí. Y eso le pedía yo para Irán y para Daniela. A pesar de ellos, cumple tu propósito en mí. Y hemos estado viviendo años con una prueba en nuestra vida y en nuestro hogar, pero yo sé que el propósito de Dios se va a cumplir en ellos, en mí, en mis hijos, en mis nietos. Por eso cuando veo a Elías, le pongo mi mano y le digo: Señor, cumple tu propósito en él. Y ahora que tengo a Emilio, le digo: Señor, cumple tu propósito en él. Y eso no lo digo por esta predicación desde hace semanas, porque ya Emilio ya tiene 7 meses. Le estoy pidiendo a Dios: cumple tu propósito en mí, en ellos, y dales la mujer. Prepara a la esposa, prepara a la mujer que vas compañero de sus vidas. Desde ahorita pide lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Cuál? Que se cumpla el plan y el propósito de Él en ellos. Ay, padres, tú tienes que intervenir en la vida de tus hijos. Recuérdales que sin Jesucristo no pueden triunfar ni van a cumplir a lo que Dios los llamó a hacer. Sin Jesucristo no se va a poder cumplir el precioso plan y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quizás lleguen a ganar mucho dinero. Muchos hijos nuestros hablan y dicen: yo lo que quiero es una carrera y estudiar porque quiero ganar mucho dinero y quiero tener mucho dinero y quiero, nada más están pensando en dinero. Pero les aseguro que los va a hacer infelices si no están tomando en cuenta a Dios. Escuchen, nunca se puede ganar suficiente dinero. Esto es una frase filosófica. Nunca se puede ganar suficiente dinero. Y te voy a explicar por qué. Porque nunca va a haber
suficiente dinero para satisfacer lo infinito de nuestra codicia, de nuestra avaricia, el deseo de tener más y más y más. Por eso ni los hombres más ricos del mundo viven felices. Y te lo aseguro, si Dios no está en sus corazones. Si Dios no está en sus corazones. Así es que, mi amigo, mi hermano, mi joven, si ese es tu pensamiento y estás dejando a un lado a Dios, te aseguro y te profetizo una vida infeliz. Sin Cristo no hay verdadera felicidad. Sin Cristo no hay salvación. Por lo tanto, vas caminando al infierno. La voluntad de Dios entonces es nuestra salvación. Cuando se vive en pecado no se puede lograr nada hasta que no confrontemos el problema. ¿Y el problema cuál es? El pecado. Por eso hay tanto alcoholismo, por eso hay tanta drogadicción, tanta sexualidad, tanto sexo pervertido, brujería, hechicería, fraudes y robo. Tú que me escuchas, Dios te ama y tiene su voluntad dispuesta, un plan para tu vida. Él está dispuesto a perdonarte si tú le confiesas tus pecados, si te arrepientes, si le pides perdón, confiesas, arrepientes y le pides perdón. Él te dará otra oportunidad para vivir una vida conforme a su voluntad y le dará propósito para sus vidas. La Biblia es clara cuando dice que Dios no quiere que ninguno de los seres humanos, ninguno de nosotros perezca, que ninguno de nosotros muera sin Cristo, que ninguno de nosotros muera sin estar seguro y de saber que tiene la salvación y la vida eterna. Dios no quiere que te arrepientas y que todos vengan al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús su Hijo. Para eso somos iglesia, para eso Dios nos llamó, para eso Dios nos trajo a este mundo, para ser salvos, participar de la salvación y vivir felices en este mundo con lo que Él ha determinado darnos. Y Él dice: échale ganas, ten, sé, vive abundantemente, yo tengo para darte. Dios no es enemigo de la riqueza. Es que hablan del evangelio de la pobreza. Algunos dicen que el evangelismo de la prosperidad, otros dicen el evangelismo de la pobreza. Yo hablo de los que predican la pobreza. No estoy diciendo que Cristo quiere que seamos pobres, no es cierto. Dios quiere enriquecernos en todo. Aquellos que dicen que contra el evangelio de la prosperidad, que porque predicamos acerca de la prosperidad económica, financiera, de salud, familiar, en todos los aspectos, es una realidad. Con todo mi respeto, Dios nos llamó a prosperar abundantemente y en victoria. Yo no puedo pensar que en la Biblia Dios me dice que yo viva pobre y miserable para poder ser un buen cristiano. Al contrario, si yo pongo en primer lugar a Dios y Él me dice: voy a prosperarte en todas las cosas que emprendas, así como prospera tu alma, bendito sea el Señor, glorifico su nombre. Así es que tú que me escuchas, Dios te ama y tiene su voluntad dispuesta, un plan para tu vida. Si tú le confiesas tu pecado, te arrepientes y le pides perdón. Los padres tenemos que intervenir ante Dios por nuestros hijos o por nuestros nietos. Señor, no dejes que se case con alguien equivocado, sino con aquel que tú seleccionaste. Usted dirá: ¿sabe, pastor? Mis hijos ya son grandes. Mi hija quiere casarse, pero ya pasó los 18 y está tomando sus decisiones. Y yo le digo: quizá tengan la edad, pero sin Dios, óyelo, sin Dios nunca tendrán la madurez. Sin Dios no somos lo suficientemente maduros.
No importa cuántos años tengamos, no hay suficiente madurez para tomar las decisiones correctas. Hay sabiduría humana, pero la sabiduría humana comete muchos errores. La madurez es cuando tienes al Espíritu Santo, a Cristo en tu corazón, y vas a tomar las decisiones correctas. Por eso no hay madurez si no está Cristo en nosotros. Decisiones correctas en cuanto al dinero, en cuanto a las relaciones, en cuanto al matrimonio. Simple y sencillamente quiero que pienses. Ve lo que ocurre alrededor del día de hoy. Tenemos una sociedad que está en caos porque creemos que podemos prescindir de Dios. Y cuando a veces mencionamos a Dios, sucede que las gentes dicen, cuando mencionamos a Dios, las gentes dicen, no me vengas con eso, con cosas de iglesia. Quiero decirte, no se trata de un cuento de iglesia. Se trata de algo que debes de pensar, porque un día estarás delante de la presencia de Dios. Tú que me estás escuchando, escucha la voz del Espíritu. Está establecido para los hombres que moramos una sola vez y después de eso, el juicio. El juicio. No es una cosa de iglesia. No es un asunto de religión y de vacilada. No es algo en lo cual nos estamos entreteniendo. Es el asunto más serio de toda tu existencia. Dios quiere que tú le entregues tu vida a Él y Él quiere ser el centro de tu vida. Quiere estar en el eje de nuestra vida. Él está dispuesto y estuvo dispuesto y dio todo por ti y por mí. Entregó lo que más amaba, su Hijo. Y hoy está dispuesto a mostrarnos que el asunto es serio. La muerte de Jesús. Tenemos que vivir dándole a Jesucristo el primer lugar. Por eso vemos que Dios nos ha dado en este momento la oportunidad de tomar decisiones. Alguien dirá, pastor, yo he cometido ya muchos errores. Ya no hay esperanza para mí. En la semana pasada, una joven mujer me hablaba por teléfono ya a las 12 de la noche. Y me decía, pastor, he descendido a lo más bajo. He hecho las cosas terribles de las cuales me arrepiento. Sé que Dios me está llamando y me está haciendo reflexionar. No sé si Dios me pueda perdonar. Y le dije lo que te estoy diciendo a ti en este momento. Si tú confiesas tu pecado y te arrepientes, Dios te perdona porque es su palabra y su promesa. Y ella me contestó y me dijo, estoy arrepentida. Le he pedido perdón a Dios. Entonces le dije, entonces ten la certeza de que Dios ya te perdonó y que tú ahora eres una nueva criatura. Porque la palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios tiene la oportunidad de rehacer tu vida. Dios quiere que tú cambies. Si hay esperanza para ti, le dije. No hay desastre en el cual Dios no pueda sacarte. Tal vez sea doloroso, pero Él te va a sacar adelante porque Dios te ama y sabe que tú y yo cometimos errores. Pero quiero decirte que el más grande error que podemos cometer, el más grande error en esta vida, es no
entregarle nuestra vida a Jesús para que su voluntad se cumpla en ti, en mí, en mi hogar, en mis hijos, en mi familia y en mis nietos. Ese es el más grande error. No entregarle nuestra vida a Él para que cumpla su voluntad. Te aseguro que vas a hacer un gran desastre de tu vida si no le entregas tu vida a Dios. Entrégale tu corazón. Él no quiere que seas desdichado o desdichada. Él no quiere que no sientas la realización en tu vida. Dios quiere lo mejor para ti. Está dispuesto a hacer lo mejor por ti si tú le rindes tu vida a Él. Por eso, no importa, escucha, porque esta muchacha me decía eso. Y yo te digo, no importa lo que tú hayas hecho, dónde hayas estado, con quién lo hayas hecho y el desastre que hayas hecho. Dios lo sabe. Y Él sabe que si tú te rindes a Él, Él va a componer todo ese desastre para darte una nueva vida. Y quiero decirte, comentarte la historia, una historia que existe desde hace muchos años. La historia de un viejo violín que ejemplifica lo que ha sucedido en nuestras vidas. Nos crearon, nos formaron, nos hicieron una persona preciosa, así como este violín, un objeto precioso, un violín Stradivarius. Stradivarius fue un fabricante de violines allá en Europa. Hizo los violines con el mejor sonido que podías escuchar. Hizo varios, de tal manera que han sido muy codiciados. Pero dicen que un día se encontró un violín Stradivarius lastimado, dañado, rayado su pintura, sus cuerdas desafinadas, el arco, el estuche, todo lastimado. Había rodado por la vida, había bajado a lo más bajo, a lo mejor había andado entre las calles, o ve tú a saber en qué bar o qué cosa. ¿Dónde estuvo ese violín? No lo sabemos, pero ejemplifica tu vida y la mía. Y dice que un día ese violín estaba en una subasta. Y en esa subasta la gente estaba allí terminando la subasta. Ya no quedaba nada más que ese viejo, sucio violín. El subastador dijo: bueno, ya terminó la subasta, nada más queda este violín. Dice que lo tomó por sus manos. Estaba tan triste, maltratado, lastimado y dañado, que dijo: ¿quién da un peso por él? ¿Alguien dará 2 pesos? La gente ahí se quedaba mirando. Y dice que del fondo de la sala se paró un anciano. Y quiero decirte que esta historia es verídica, no es un cuento. El que se levantó en aquella subasta pasó al frente y afinó aquel violín, lo limpió con mucho cuidado con su pañuelo, lo afinó, estiró las cuerdas, limpió las cuerdas que tenía el arco, lo puso sobre sus hombros y empezó a tocar. Aquel hombre canoso, ya anciano, era el gran violinista Paganini. El que había fabricado el violín era Stradivarius, el más grande fabricante. Y te puedo decir que el Dios el Padre te hizo a ti y a mí
Pero el que vino a tocar nuestras vidas fue Jesucristo. Y Él va a sacar las mejores notas. Y dice que empezó a tocar aquel violín. Eran unas notas como de una nota angelical, como una música angelical, que impactó a la gente. Y cuando aquel hombre dejó el violín, el subastador levantó: ¿quién da más por este violín? No faltó quien dijera: yo doy 1,000 por él. Lo que antes daban 1 peso, ahora daban 1,000, otro 2,000, otro 5,000, 10,000, 15,000. Y la oferta se fue, porque de aquel violín maltratado, lastimado, por la cual no daba 1 peso, el maestro había tocado aquel instrumento y le sacó las mejores notas. Así Dios quiere tocarte a ti y bendecirte a ti. Y quiero que escuches este canto que salió de ese evento real. Escúchalo. Dios te está hablando a ti. Hoy es un domingo especial, un domingo de salvación. Este mensaje va a llegar a muchos lugares y a muchas naciones. Donde quiera que llegue, abre tu corazón, porque Dios lo está haciendo y elaborando esta mañana para ti, para que tú encuentres al Salvador del mundo. Y un día nos vamos a encontrar allá en el cielo contigo, si tú le entregas tu vida a Jesús. Estuvo roto y ahora reparado está. El subastador pensó en este violín que ya viejo está. No quiero tiempo gastar. Muy poco es, pero no queda más. También lo hemos de subastar. Ahora, ¿quién comprará este viejo violín? La venta llega a su fin. Para empezar, ¿a quién me dará 1 peso o tal vez 2? Allí 2 pesos, ¿quién me da 3? 3 a las 2, no hay precio mejor, tampoco no puede ser. Alza tu mano, que estás esperando, pues esto ya terminó. 4, ¿quién me habrá de dar? Y el viejo violín tendrá. Con aquel calor y la gente alrededor, mientras el sol se escondió, y desde la gente allí vino un hombre que tenía el cabello gris. La tierra limpió del viejo violín, afinándolo junto así, y tocó una dulce y pura canción que de ángeles pareció. Y cuando él paró, el vendedor con la voz muy suave habló. Dijo: ¿qué pediré por este violín? Con el arco lo levantó. Para empezar, ¿a quién me da más? 1 da 5,000, 5,000 veo. ¿Quién da 10,000? 10 a las 2, el precio es mejor, más quien me da 20,000. La gente gritaba que lo cambió. ¿Cómo es así? Dijo el subastador sin dejar de reír, pues lo tocó el maestro hoy. Sabes, viven muchos que en el tono no están por todo su pecar. Qué baratos son rematados hoy por menos que aquel violín. Y la multitud no les da valor y no lo comprenderá. Que el alma cambió cuando Cristo llegó, pues Él es
el Maestro y Dios. Para empezar, ¿a quién me da más? Uno da 5,000 veo. ¿Quién da 10,000? 10 a las 2, el precio es mejor. Mas ¿quién me da 20,000? La gente gritaba que lo cambió. ¿Cómo es así? Dijo el subastador sin dejar de reír, pues lo tocó el Maestro hoy, pues lo tocó el Maestro hoy, pues lo tocó el Maestro hoy. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Quiero decirte que el Señor Jesucristo, el Maestro, el que puede cambiar nuestras vidas tan solo con su toque. Él murió para poder perdonarnos. Y no tan solo eso, Él quiere que tú le entregues tu vida a Él, para que su voluntad y el propósito y el plan que Él tiene para tu vida se cumpla. Él es el divino Maestro. Te ruego en su nombre que no ignores esta invitación, esta oportunidad que Él te está dando en esta mañana. Dios cambiará toda tu vida si tú le entregas tu vida ahora, en este momento. Deja que Él la tome para que Él obre el milagro de transformación. Nosotros pensamos que nuestra vida ya no vale nada, pero Dios está diciendo que nunca es tarde cuando Él toca. Él transforma y tu vida va a alcanzar el valor tan grande y precioso. ¿Cuánto crees que valdría la vida del Hijo de Dios? Si ni todo el oro del mundo puede comprar un alma. Por eso la sangre de Cristo es preciosa y Él quiere entrar a tu vida. Cierra tus ojos, entrégale tu corazón a Jesús y dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te confieso todo el mal que yo he hecho. Te pido que me perdones. Entra en mi corazón. Sálvame. Límpiame con tu sangre toda mi maldad, todos mis pecados. Yo sé que tu voluntad es salvarme y darme la oportunidad de vivir una vida bendecida, prosperando y en victoria. Hoy te entrego mi vida, mi hogar, mi familia, mi trabajo, mi empresa. Y yo sé que hoy comienzo una nueva vida, una nueva era, una vida de bendición, la vida de milagros que tú tienes preparada para mí. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Amén. Tú que me escuchas, que acabas de recibir a Jesucristo, queremos apoyarte en esta nueva vida que acabas de comenzar. Terminando el mensaje, allí en la transmisión hay un link donde tú puedes apretar y darnos una información para poder comunicarnos contigo. Lo demás lo dejamos en las manos de Dios, porque Él sabe lo que viene para tu futuro. Para todos los demás creyentes en Cristo, yo quiero invitarte
para que hoy tomes la decisión de buscar la voluntad de Dios en tu vida, para que el plan y el propósito que Él tiene para ti se cumpla, para ti, tu esposa, tus hijos, tu hogar y tu familia. Hoy es un día precioso de bendición. Hoy te bendigo a ti, mi amado hermano, en Cristo Jesús. Tómate de la mano del Señor, no te apartes, búscalo todos los días en oración, leyendo su palabra y pidiéndole su dirección, su protección y su provisión. Yo como pastor te bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a todos los que me escuchan donde quiera que te encuentres alrededor del mundo. Este mensaje llega a ti del mismo cielo porque estaba pensando en ti. En el nombre de Jesús, recibe la bendición que Dios ha determinado y tiene en este momento para tu vida. Amén.